En esta oportunidad vamos a conversar sobre las vacunas en el adulto mayor, ¿no? Que es el tema que me han dado y como les mencioné, se agradece la oportunidad. Vamos a ver. Primero vamos a empezar viendo qué cantidad de población tenemos ahora de adultos mayores. Los adultos mayores en la actualidad se está considerando a las personas que tienen desde 60 años a más de edad, según la ley 28803, ley de las personas de adultos mayores del Fondo de la Población de las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante saber ello? Porque en el año 2021 la proporción de adultos mayores era el 13%. Conforme han ido pasando los años, si hacemos un retroactivo anterior, hace muchísimos años, de 25 años, solo era un 2%, la expectativa de vida era menos, ahora ha ido cambiando por la misma tecnología que ha avanzado, los medicamentos, el tipo de vida que tienen las personas. Y también, miren, según las estimaciones, está considerando que para el año 2050, la población de adultos mayores, o sea, de 60 a más años, va a ser un 24%. Prácticamente una cuarta parte de la población de una jurisdicción. También debemos ver que la esperanza de vida ha sido incrementando y generalmente la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los varones. En el año 2021 era de 77% y para el año 2050 se está estimando que es de 80 años. Y todos nosotros tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, que ahora llegan a base 8, tienen 80 años, 90 años o mayor edad, ¿no? Que pues están con 99. ¿Qué también debemos considerar? Que todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Esta es la edad de oro, por ello debemos estar preparados para atender un adulto mayor, porque ya prácticamente son es la última de las etapas, ¿no? Que empezamos desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y el adulto mayor. Por normativa del MINSA a nivel de salud pública, todo adulto mayor tiene derecho a recibir un paquete de atención integral, donde comprenden muchas actividades preventivas y también las recuperativas que se han estado tocando en los diferentes tópicos de las anteriores ponentes o del día de ayer también. Y una actividad preventiva es la administración de vacunas. Hace varios años, por ejemplo, no se dejaban vacunar fácilmente los adultos mayores, ¿no? Con las vacunas que vamos a mencionar. En cambio, ahora ya el adulto mayor exige su vacuna contra la influenza, entonces ya está adquiriendo mayores derechos, mayor empoderamiento. Y como mencionó la anterior ponente, también el cuidador debe saber qué es lo que tiene derecho nuestro adulto mayor, porque todos vamos a llegar y el objetivo es llegar a ser un adulto mayor saludable, con la menor cantidad de patologías. En el caso de la vacunación de adultos de 60 años o más, se administran 2 vacunas o 3 vacunas que están especialmente diseñadas para protegerlos de los problemas respiratorios. Generalmente, por ejemplo, la vacuna de influenza se debe administrar antes de que venga el invierno para proteger de los problemas respiratorios, ¿no? Y el adulto mayor es un grupo vulnerable, por eso también lo llamamos la edad de oro, son las personas que ya han pasado toda una serie de etapas y ahora tenemos que protegerlo. Que también tenemos en la neumonía, que la neumonía nos puede producir hasta la muerte. El adulto mayor y el niño son los más propensos a tener casos de fallecimiento por la neumonía.
Entonces, por eso se mencionaba que se debe de preferencia la influenza vacunarse en las épocas de frío. Y la otra vacuna también que tiene derecho el adulto mayor es la vacuna contra la DT, vacuna toxoide tetánico difterico. Ahora, también debemos considerar que las vacunas que se administran a nivel de todo el Perú o de todo el mundo, las vacunas son eficaces, son gratuitas hacia la población, porque a nivel del Perú el Ministerio de Salud las compra, pero tiene que pasar una serie de procesos de certificación para que sean compradas, mantenerse en adecuada cadena de frío. En sí se ofrece a toda la población en general vacunas de muy alta calidad. Entonces, ¿qué son las vacunas? Son preparaciones que enseñan al sistema inmunitario a reconocer y defenderse de gérmenes dañinos. Estimulan la producción de anticuerpos y también preparan al organismo para combatir enfermedades de manera más rápida y efectiva. Esas son las vacunas. Nos van a proteger de los gérmenes que nos atacan. Por eso es importante, y el Perú es uno de los países que tiene uno de los mejores esquemas de vacunación desde los niños, adolescentes, adultos, jóvenes y adultos mayores. Las vacunas no solo evitan enfermedades, sino también que disminuyen en un 90% el riesgo de hospitalización y muerte en adultos mayores. Esto es lo que debemos considerar ahora. Generalmente los adultos mayores, cuando ya se llega a los 60 años, a base 7, ya se llega con varias patologías, ¿no? Ya no llegamos, ya no estamos tan saludables como una persona de 30 años, de 40 años. El porcentaje de adultos mayores saludables, que según datos estadísticos es un 36% nada más. Miren, de 100 adultos mayores, solo 36 estarían saludables. Un 46% ya están enfermos, tienen diferentes patologías. Y como habrán ido viendo, las patologías más frecuentes ahora son la hipertensión, la diabetes, ¿no? Y los problemas también a nivel de artrosis, etcétera, etcétera. También tenemos adultos mayores frágiles en un 16% y un 2% de adultos mayores que tienen ya más patología y están en estado de dependencia. Entonces veamos todo ello, ¿no? Tenemos la norma técnica de inmunizaciones vigente, que es la número 196/2022, con la resolución 884/2022 del 7 de noviembre, donde nos indican qué vacunas debe recibir el adulto mayor. Si bien esta norma técnica ha sido actualizada durante el año pasado, ya ha sido específica para otras vacunas, por ejemplo, la BPH que se administran a los adolescentes ahora, ¿no? El virus del papiloma humano, pero en lo que es de adultos mayores sigue vigente. Tenemos una normativa que se rige para todo el Perú, para todo lo que es el ministerio, las entidades del seguro, etcétera. Entonces, ¿qué vacunas tiene derecho el adulto mayor? Una es la de contra el neumococo. Entonces, vamos a ver brevemente qué es el neumococo, ¿no? Es un tipo de bacteria que se disemina mediante el contacto con personas infectadas o portadoras asintomáticas de esta bacteria en la parte posterior de la nariz. Las infecciones neumocócicas pueden ser leves o graves, siendo las más comunes las infecciones del oído, la sinusitis, y acá ya va complicándose la neumonía y la meningitis. ¿Qué es lo que debemos prevenir en nuestros adultos mayores?
Aquí vamos a comentar un poco sobre la neumonía. Es uno de los problemas de salud más frecuentes y graves en adultos mayores, igual que en los niños, como les mencionaba. Representa la cuarta parte de muerte y es una de las primeras causas infecciosas de muerte en este grupo etario. Por eso a veces cuando en los meses de abril, mayo, junio, julio, que se observan a nivel de las redes sociales o de los periódicos, ¿no? Fallecimiento por neumonía, y empiezan a decir cuántas personas mayores de 50 años, de 60 años, o también ahí ponen lo de los niños, y la mayor cantidad de personas son adultos mayores. Y a veces esto se produce en las provincias, donde la temperatura que en dicho lugar es mucho más baja. A menudo es el evento terminal de enfermedades graves y prolongadas. Si a un adulto mayor le da la neumonía, tiene que estar hospitalizado. Entonces, veamos en la hospitalización, el adulto mayor también después se nos deprime, si los familiares no están para cuidarlo, como mencionaron en la anterior ponencia. Es un cambio, ¿no? Cuando tenemos nuestros familiares ya en esta edad que tenemos que adaptarnos, como les decimos, entonces también tenemos que ser empáticos para ponernos en el caso del adulto mayor con todo lo que está viviendo. Y tenemos para ello la vacuna antineumocócica, que esta vacuna solo debe recibirlo una vez en la vida, el adulto mayor. ¿Qué es la vacuna antineumocócica? Es una vacuna que previene las infecciones invasivas graves de los serotipos más comunes del estreptococo, neumonae o neumococo. Como les mencionaba, todas estas vacunas las compra el Ministerio de Salud a nivel de MINSA de Lima. Las vacunas después llegan bien embaladas con una temperatura adecuada de cadena de frío a Arequipa. En Arequipa llega la gerencia de salud, donde la guarda en las cámaras con una temperatura adecuada y posteriormente son distribuidas a nivel de todos los establecimientos, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. ¿Cuál es la presentación de esta vacuna? Es de 0,5 mililitros. Es una suspensión homogénea de color blanco al mezclar con pimientos rotatorios. Acá, ¿en qué indicaciones está? ¿No? Prevención de las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo, como las neumonías, meningitis, sepsis, y las no invasivas, como la otitis aguda, media aguda y la sinusitis. Como ahora estamos hablando de vacunas en el adulto mayor, según la normativa, la norma técnica, también en el esquema de vacunación figura en adulto mayor de 60 años a más una sola dosis en su vida. Por eso es importante guardar el carnet. Y si por motivos X perdió el carnet, ¿qué sucede? Que cuando es un adulto mayor, es vacunado en el establecimiento de salud, lo registran a nivel del sistema que maneja el ministerio, el GIS-MINSA, y allí queda registrado. Entonces, es una sola vez en su vida. Esta vacuna del neumococo en el adulto mayor se ha venido aplicando desde el año 2017. Pero según nuestros datos estadísticos, todavía no llegamos a proteger el 100% de nuestra población. Nos está quedando un 50% de población de adultos mayores que no tienen su dosis. Entonces, están en riesgo de tener una neumonía y, como hemos mencionado, es letal. Tiene alta probabilidad de que el adulto mayor pueda fallecer por una neumonía. La dosis 0,5 mililitros ml, vía y sitio de administración. ¿Dónde se le aplica la vacuna?
Se la va a aplicar en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, en la región del deltoides. Conservación de la vacuna. Como ¿qué se llama? Les mencioné, todas estas vacunas deben estar conservadas en adecuada cadena de frío. Tienen que estar en un termos que manejamos a nivel de los establecimientos de salud y también de los de salud, donde están con sus paquetes fríos, pero con una temperatura que está entre +2 a +8. Esa es la temperatura ideal que debe estar conservada toda vacuna. El personal de salud, cuando en la mañana retira de su refrigerador las vacunas, tiene que primero preparar su termos adecuadamente, controlar que esté entre 2 +8 para posteriormente administrar a toda la población que venga al establecimiento para sus correspondientes vacunas. Jeringa utilizada. También el Ministerio de Salud, aparte que envía las vacunas, nos envían las jeringas. Estas jeringas tienen, mire, por ejemplo, en este caso es de 1 centímetro, con su aguja de 25 por 1 pulgada. Es autorretráctil. Generalmente estas jeringas no se venden en las farmacias. También uno podría decir, no, me lo voy a comprar en la farmacia. Generalmente no se vende. Y es autorretráctil. Quiere decir, termino de administrarle, después, cuando voy a proceder a retirar, la aguja se nos introduce. Entonces, muchos pueden decir, se quedó la aguja ¿no? en el brazo. No es. Estas ya las jeringas que están utilizándose autorretráctiles. También debemos considerar que toda vacuna tiene efectos postvacunales. Y eso tenemos que explicarle al adulto mayor o también al familiar que lo está acompañando para cuando se administra la vacuna. Tenemos reacciones locales, el dolor, el eritema, edema o puede estar un poco duro el sitio de la inyección. Debemos decirle, porque si les decimos no va a pasar nada y en la tarde está con dolor, después siente la zona endurecida, ya dicen, no, la señorita me administró mal, entonces empezamos a suponer cosas que no son. Y reacciones sistémicas que pueden ser las menos posibles, pero pueden suceder, son la alza térmica, la irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas y reacción cutánea. Toda vacuna tiene un efecto postvacunal. Eso lo sabemos y debemos informarle. Contraindicaciones. Es hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluida el toxoide de la difteria. Porque también hay personas que son, incluso no pueden ser sensibles hasta, o por ejemplo, un medicamento ya que no se utiliza actualmente como era la antalgina, que a veces ni siquiera conoce o sabía de ello la persona, ¿no? Entonces siempre debemos estar indagando también la historia familiar de la persona para ver a qué puede tener alergias o puede tener hipersensibilidad. Ya, otra situación que tenemos que ver es si se puede administrar la vacuna antineumocócica con otras vacunas. Porque a ningún familiar, ¿no? Cual le gusta, o también a ninguna mamá, que a su hijito le administren 2, 3 vacunas, que sí está permitido según los estudios, pero como es acá un caso, estamos viendo la vacuna antineumocócica, sí se puede administrar con otras vacunas, vale decir con la influenza, ¿no? Si se ameritara el caso. Pero tiene que ser administradas en sitios anatómicos diferentes, no en el mismo lugar. La vacuna antineumocócica está disponible en todos los establecimientos de salud durante todo el año. Eso tengámoslo en cuenta, en consideración. Se mantiene en cadena de frío de acuerdo a la normativa. Es lo primero que tenemos que garantizar como enfermeras, que vamos a administrar una vacuna de calidad.
Y también tener como referencia, voy a indicar este dato. Como se dijo, el MINSA compra las vacunas. Y según las guías o las PECOSAS, cuando nos distribuyen, ¿no? Llega a nivel de la Geresa y la Geresa va distribuyendo a cada uno de los establecimientos, llega con una guía. Y en esa guía, la vacuna del neumococo tiene un valor de 61,18 soles, que lo asume el Ministerio de Salud. Ese dinero lo asume, ya vemos, el Estado, ¿no? Pero nuestra población, todas las vacunas debemos administrarle gratuitamente. Toda vacuna lo compra el Estado y se administra gratuitamente a la población que está destinada. Con su jeringa también, todo eso es gratuito. Otra de las vacunas que también es parte para el adulto mayor es la vacuna contra la influenza. Esta vacuna generalmente debemos aplicarla en la época de frío, pero vamos a considerar aquí qué es la influenza, ¿no? La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza, que infecta la nariz, garganta y en algunos casos los pulmones. También debemos considerar que la influenza en adultos mayores puede convertirse en una enfermedad muy grave, ya que ellos ya no poseen la reserva fisiológica o capacidad de recuperarse como las personas jóvenes. Ya no es lo mismo, ¿no? Si comparamos un adulto mayor con una persona un joven de veintitantos años o un adulto de 30 años, 35 años. Por lo mismo que puede tener diferentes patologías, su sistema inmunitario va cambiando, todo ello debemos ir considerando. Y como les he mencionado, las vacunas es preventivas, tenemos que prevenir enfermedades. La vacuna contra la influenza también, ¿qué tenemos que ver? Es una vacuna que confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza según la circulación estacional. Esto quiere decir que todos los años el adulto mayor debe recibir una dosis de vacuna. Todos los años van variando la fabricación de las vacunas a nivel de los laboratorios. Muchos podrían decirnos, ¿y por qué no nos llega la vacuna en el mes de enero? ¿Por qué tengo que esperar hasta el mes de mayo? Es que conforme van haciendo los estudios, van variando las cepas y generalmente como se van fabricando a través de los embriones de pollo, van saliendo a nivel de los meses de abril. Generalmente llegan a los establecimientos de salud en el mes de mayo, junio. ¿Cuál es la composición de la vacuna? Como se ha ido mencionando, es una vacuna que contiene cepas de virus fraccionado inactivados y purificados, obtenidos en cultivos celulares del pollo. También debemos considerar que incluye cepas de influenza A, H1N1 y la H3N2 y cepas de influenza tipo B. Entonces, todos los años va variando. Actualmente se sigue vacunando todavía con la vacuna contra la influenza, pero esta vacuna al próximo año ya no, esta vacuna termina, su caducidad es 31 de diciembre. Entonces, si alguna de las personas puede ir, saben que el 1 de enero o va en la quincena, quiero mi vacuna contra la influenza, no podemos ofrecerle. Tenemos que ver siempre la fecha de la caducidad, ¿no? Todo viene así ya desde los laboratorios. ¿Cómo es la presentación? Frascos multidosis o monodosis a nivel de los adultos. Eso ya es de los laboratorios.
Indicaciones, tenemos la vacuna de influenza pediátrica y la vacuna de influenza adulta, ¿no? Que es ya en este caso es la vacuna de influenza adulto mayor de 60 años a más. ¿Qué nos dice el esquema de vacunación? Que debe ser una dosis de adulto cada año, lo que hemos ido mencionando anteriormente de adulto, dosis de adulto. Debe estar conservada a nivel operativo, a nivel de los establecimientos de salud, en un rango de temperatura de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Ese es el rango, pero debemos estar conservándolo de entre 2 a 4, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahora tenemos temperaturas diversas. Para ello tenemos nuestros termos a nivel de los establecimientos de salud, manejarlo adecuadamente y garantizar este rango de temperatura. Y la población ahora exige saber, ¿no? Ya conoce, pide derechos. ¿Dónde se le administra la vacuna? Según la normativa, la norma técnica, a toda persona mayor de 2 años a más ya se le administra en el músculo deltoides, en la cara lateral externa del tercio superior del brazo. Entonces debemos también ello considerar a todos los cuidadores, a todos los familiares, para estar también avisarle a nuestro adulto mayor. La jeringa a utilizar, como mencioné anteriormente, también nos llega del MINSA. Es una jeringa descartable de 1 centímetro cúbico con una aguja de 25 por 1 pulgada, autoretráctil. Todas ya llegan autoretráctiles. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales? Dolor, enrojecimiento, edema, induración en el lugar de la inyección. También podemos tener unas reacciones sistémicas como alza térmica, malestar general o mialgias que desaparecen en 2 a 3 días. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de esta vacuna? Antecedente de reacción alérgica severa o llamamos la anafilaxia a dosis previas de la vacuna o sus componentes. Pero generalmente acá tenemos que ver la alergia a la proteína del huevo. Como se mencionó, la vacuna de la influenza está fabricada en los embriones de pollo, ¿no? Y también está contraindicada en los lactantes menores de 6 meses de edad. ¿Y cuál es el costo diferencial de la vacuna de la influenza? Es de 169 soles, 38. ¿Por qué he puesto los precios? Hace muchísimos años sabemos que también, si bien en todos los establecimientos de salud, del ministerio, la vacuna es gratuita, habían en otros en particulares, llamemos así, que cobraban la vacuna y habían, entre comillas, decían que eran mejor vacuna. Cuando es una sola vacuna, y el costo, miren, ¿cuánto cuesta una vacuna de la influenza? Son 169 soles. Entonces, es importante administrar esta vacuna al adulto mayor. Porque si analizamos ahora cómo vamos en vacunación, todos nuestros adultos mayores deben recibir una dosis. Si bien por la programación que tenemos como Ministerio de Salud nos dicen que mínimo debemos vacunar a un 60%, todo adulto mayor debe recibir, o sea, debe estar el 100%. ¿Para qué? Para prevenir episodios respiratorios. Incluso nosotros, como personal de salud y toda la población en general, debemos recibir nuestra dosis, nuestra vacuna de influenza una vez al año. Pero ¿quiénes son los más que deben sí o sí recibir la vacuna de influenza? El adulto mayor y el personal de salud. Y toda la población en general, estamos mencionando aquí.
En la parte de las provincias altas, donde la temperatura es más, ahí, por ejemplo, vale decir un ejemplo, en la zona de la provincia de La Unión o de Condesuyos, se debe vacunar todos los años al 100% de la población. La vacuna nos llega. Supongamos que no hubiera la vacuna en cantidad suficiente, la primera prioridad es el adulto mayor y el personal de salud. Es un derecho y debemos proteger a nuestra población de adulto mayor. ¿Para qué? Para que no tenga episodios respiratorios que pueden conllevarle la muerte. Y una tercera vacuna que también debe recibir nuestro adulto mayor es la vacuna contra la DT o el tétano y difteria. Una persona de 60 años continúa laborando, continúa trabajando, ¿no? Si trabaja a nivel de las empresas o a nivel de las instituciones del Estado, hasta que se jubile a los 70 años sigue laborando. ¿Qué es la vacuna contra la DT adulto? Es una mezcla del toxoide tetánico y diftérico purificado y absorbido en hidróxido fosfato de aluminio. Y es una presentación de 10 dosis de 5 mililitros. ¿En quiénes están indicados? Es para prevenir ¿qué? De la difteria y el tétanos. A eso venía de que el adulto, la persona adulta de 60 más, adulto mayor que ya es, se puede haber, está trabajando a nivel de las empresas o en los talleres, de pronto se pincha con un clavo y no sabemos las condiciones de cómo está ese clavo, hay que prevenir que el tétanos. Cada 10 años se debe reforzar la inmunidad con una dosis de DT en personas que recibieron el esquema completo de la difteria tétanos. ¿Y cuál es el esquema de vacunación? Según lo que ha salido en la norma técnica ya en el 2022, varones o mujeres de 2 a 7 años de edad en adelante. Si no recibió previamente la vacuna de la DT, del tétano y la difteria, entonces, ¿qué debe ser? ¿Qué debe recibir? Una primera dosis al contacto en el servicio de salud. Ejemplo, hoy día, 13 de diciembre. Una segunda dosis a los 2 meses de la primera. Eso quiere decir que debe recibir en febrero, el 13 de febrero, su segunda dosis. Y una tercera dosis a los 6 meses de la primera. Ello sería en el mes de mayo del 2025, ¿no? Sus 3 dosis que debe recibir para estar protegido. Si tiene vacunas incompletas, se quedó con una dosis o con una segunda dosis, no volvemos a reiniciar, si no completamos. Por ello, ahora con los aplicativos que se manejan en el sistema de información del Ministerio de Salud, ya se registra con el DNI y va a salir qué vacunas ha recibido la persona. También se está recomendando de que se debe recibir un refuerzo cada 10 años a partir de la última dosis. La dosis de 0.5, la conservación igual de 2 a más 8, que nos indica el esquema, un refuerzo cada 10 años a partir de la última dosis. ¿Dónde debemos administrarla? Igual que las anteriores vacunas, vía intramuscular, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, en el deltoides. La jeringa a utilizar es de 1 cm3, número 25 por una autorretráctil. También va a tener posibles efectos postvacunales, ¿no? Reacciones locales, como hemos ido mencionando, dolor, eritema, enduración en el sitio de la aplicación. Y también unas reacciones sistémicas de malestar general. También puede tener las contraindicaciones que hemos ido considerando anteriormente,
por hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna en dosis previa, o también puede haber reacciones neurológicas o reacciones alérgicas sistémicas. Podemos utilizarla con otras vacunas simultáneamente. Entonces, cuando nos dicen, podemos administrar, también se han visto los estudios de diferentes años. La historia de la vacunación viene desde los años 70. Miren cuántos años ya han pasado, 70, estamos 2024, son más de 50 años que el Perú está vacunando. Antiguamente eran 5 vacunas, ahora se administran más vacunas y como les he mencionado, el Perú es uno de los países que tiene uno de los mejores esquemas. Y el costo más bien de esta vacuna está, según las guías, está en 6.06. Tiene un costo para el Estado, eso debemos considerar, más a la población que vamos a administrar como enfermeras, es totalmente gratuita. Es vacuna de calidad, con la técnica adecuada. Con ello vamos a garantizar que nuestras vacunas sean eficientes, van a ser eficaces y van a proteger en este caso, a los adultos mayores. ¿Para qué? Contra las enfermedades que hemos ido mencionando, generalmente las de índole respiratorio. Porque el adulto mayor, como mencioné antes, ya llega con muchas patologías. Solo tenemos un 36% de adultos mayores saludables. Prácticamente tenemos un 65% de adultos mayores que tienen ya patologías. Entonces hay que protegerlos. Y también, antes de agradecerles por la oportunidad ahora, quisiera también mencionar un pensamiento que nos dice: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo bien. Porque veamos, un adulto mayor ya ha ido pasando diferentes etapas y él siempre quiere hacer las cosas como cuando estaba joven, ¿no? Muchos no asumen que ya son diferentes etapas y lo que debemos procurar es que el adulto mayor llegue saludable, no llegue a ser dependiente, porque todos vamos a llegar y debemos tener empatía también para tratarlo durante la vacunación, que es una actividad netamente preventiva. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy dispuesta a alguna pregunta que tuviera. Gracias.